Hola, buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar en este primer módulo, bueno, el módulo 2, pero el primer módulo desde lo jurídico, el marco normativo regulador de la violencia en el trabajo en Chile, su evolución y su aplicación al sistema público. Primero, debemos tener en consideración que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 1, establece, en primer orden, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Tenemos entonces que la primera normativa que regula la violencia en el trabajo en Chile respecto a la integridad y la protección que se da a todas las personas es la Constitución Política de la República, porque entendemos que también los trabajadores y trabajadoras gozan de todos estos derechos constitucionales consagrados ya por esta Carta Magna. Entonces, es el primer resguardo en términos constitucionales respecto a la integralidad de los trabajadores y trabajadoras. Así, la Constitución política, entonces, además de regular el funcionamiento del Estado chileno, las relaciones de poder y la ciudadanía, como también las relaciones entre los mismos poderes del Estado, señala también la forma expresa en cuáles van a ser los derechos que tienen los chilenos y las chilenas que tenemos, además de regular los mecanismos para hacer válidos estos derechos. Por ejemplo, recurrir ante alguna Corte de Apelaciones o Corte Suprema, interponer algún recurso de protección. Ahora bien, existe también la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ya la Ley 18.575. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque esta ley establece el marco normativo fundamental para la organización y funcionamiento precisamente de quién? De la Administración del Estado, ¿ya? La administración pública es el pilar entonces que se erige como fundamental para poder normar cómo va a ser esta función pública, el ejercicio de ella y también en un Estado moderno y eficiente, por supuesto, se requiere un marco normativo integral. Ahora, esta ley no es tan solo una declaración de principios, sin embargo, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado establece en sí principios rectores de la administración, ¿ya? Más allá de toda la otra regulación que ella conlleva. Encontramos de esta manera que el objetivo principal de la Ley 18.575 es establecer, por supuesto, las bases generales que van a regular la administración del Estado y que esto se va a marcar dentro de los siguientes principios. Tenemos, por ejemplo, la legalidad, ¿ya? Todos los actos y decisiones que emanen de un órgano de la administración pública debe estar conforme a la ley, ¿ya? Garantizando así entonces el respeto y la perseverancia de un Estado de Derecho. La eficiencia, por su lado, y que la gestión pública está orientada en torno a eficiencia y eficacia a buscar el máximo cumplimiento de los objetivos posibles, intentando utilizar la menor cantidad de recursos. La transparencia. La transparencia también se levanta como uno de los pilares fundamentales de la administración pública. Establecen así condiciones para una gestión pública clara y accesible a los ciudadanos, lo que contribuye entonces a la rendición de cuentas, a la transparencia y a la confianza que se genera a raíz de toda la desconfianza generalizada que hay en las instituciones. El principio de transparencia viene a resguardar o a propender que los ciudadanos y las ciudadanas vuelvan a tener confianza en la administración del Estado. Encontramos también el principio de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana deben ser fomentados, ya deben ser mantenidos y fomentados. ¿Para qué? Para asegurar el interés de una participación de toda la ciudadanía, de la comunidad en sí, y que sean consideradas sus decisiones también. No basta con meras consultas que ya no van a ser vinculantes porque las personas no se van a sentir totalmente representadas ni escuchadas en sus derechos. El principio de probidad. Este principio es un principio orientador de la función pública, ¿ya? El principio de probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal en el desarrollo de la función del cargo. Pero ¿qué es lo más importante acá? Que debe estar siempre con preeminencia el interés general por sobre el particular. Aquí la ley no hace un llamado a que las personas se disocien o que no tengan algún interés particular o privado, sino más bien que en el desempeño del ejercicio de sus funciones, considerando que son empleados o empleadas públicas, prime el interés general, es decir, de la población toda. El principio de probidad también entonces deriva del latín probitas y significa honradez. Está vinculada también a la rectitud, a la integralidad al momento de obrar. Esta rectitud y la moralidad de la conducta que se exige no es en todo ámbito, ¿ya? Sino que solamente al momento de desempeñar
la función pública. Lo contrario a ello, entonces, sería la corrupción, ¿cierto? Un abuso de poder, la mala conducta, echar a perder algo, ocultar cosas. Ahora, ¿a quiénes obliga? A las autoridades de la administración del Estado y funcionarios o funcionarios de la administración pública, independiente de su calidad contractual, contrata, planta, honorario, y a qué obliga entonces a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, que es lo que mencionábamos, vinculado a observar una conducta funcionaria intachable, un correcto y leal desempeño de sus deberes y la preeminencia siempre del interés general por sobre el particular. Ahora bien, ¿en qué se traduce? Se traduce en el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para una gestión eficaz y eficiente, en el recto y el correcto ejercicio del poder público también, en decisiones racionales e imparciales, en la rectitud de ejecución de sus normas, planes, programas y acciones. También en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos. Con esto también se quiere proteger el erario nacional, es la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, ¿ya? Que la burocracia o la excesiva tardanza en los procesos administrativos no sea lo que comande la función pública y, por supuesto, el acceso ciudadano a la información administrativa. Esto está bien vinculado también a la ley de transparencia, en evento de la cual se pueden hacer solicitudes mediante la página web para que se emanen respuestas a la ciudadanía en torno a intereses que ellos tengan respecto a sueldo de algunos funcionarios, concursos públicos que se hayan adquirido, entre otros aspectos. Ahora, ¿dónde está consagrado? ¿Cómo está protegido o resguardado normativamente el principio de probidad? En la Constitución Política de la República, también en la Ley Orgánica General de Bases de la Administración del Estado y en particular también en la Ley de Probidad Pública, la Ley 20.880. ¿Por qué? Porque regula precisamente la probidad de la administración pública y establece deberes, prohibiciones y sanciones frente a su incumplimiento. También podemos entender que está consagrado en el Código Penal vinculado a los delitos de corrupción como cohecho, malversación de fondos. Ahora, el principio de probidad entonces está vinculado con observar estrictamente el principio de probidad administrativa que está comandado por distintos cuerpos normativos. Conducta funcionaria intachable, leal y honesto desempeño y correcto de las funciones, con preeminencia del interés público por sobre el privado. Este principio constituye entonces la base fundamental para el adecuado y el correcto ejercicio de la función pública. No podría existir un correcto ejercicio de la función pública sin mirar siempre el principio de probidad. Ahora, ¿qué mecanismos contamos en Chile particular cuenta para ejercer el control respecto y garantizar también el respeto debido al principio de probidad? Diversas instituciones, tales como la Contraloría. La Contraloría General de la República, como un ente fiscalizador, nuestro ente fiscalizador por esencia, supervisa el uso de los recursos públicos, pero también puede investigar casos de irregularidad y corrupción. También el Consejo para la Transparencia, que promueve la transparencia en la administración pública y protege el derecho a la información. Por otro lado, tenemos también las denuncias y las sanciones. Los ciudadanos y ciudadanas podemos presentar denuncias frente a cualquier irregularidad y los funcionarios entonces que transgreden este principio de probidad pueden enfrentarse a sanciones administrativas, pero también responsabilidad penal. Recordemos que no existe solamente la responsabilidad administrativa frente a algún incumplimiento en torno a estos principios, sino que también emanan otras responsabilidades como por ejemplo la civil, también la penal. Ahora bien, el estatuto administrativo. Es importante referirnos al estatuto administrativo, en particular al estatuto administrativo de las municipalidades, porque define ciertos aspectos en torno a la permanencia y el derecho también al acceso al empleo, a la estabilidad y a poder progresar en torno a concursos públicos o vacantes que se generen en otros espacios. ¿Por qué se vincula con la ley Carim? Vamos a abordar eso más adelante, pero lo principal es que el estatuto administrativo viene a regular no tan solo el procedimiento de cómo iniciar un sumario administrativo o bien una investigación sumaria, sino también a recalcar ciertos principios y principalmente a incorporar perspectivas de género en los procesos. Además de regular la carrera funcionaria, regula la responsabilidad administrativa, cesación de funciones, entre otros aspectos. Damos un minuto.
Continuamos así analizando la importancia del estatuto administrativo, en particular para funcionarios municipales. En este aspecto, el artículo 82 es sumamente tajante en torno a la realización de cualquier acto que atente contra la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará entonces como una acción de este tipo acoso sexual, por ejemplo, entendido según los términos del artículo 2, inciso segundo del Código del Trabajo, que envían a reforzar también aquello con la ley Cari. Discriminación arbitraria también, según la define la propia norma, y además se establecen medidas contra la discriminación. Establece también esta modificación al Estatuto Administrativo, en particular su artículo 82, que está prohibido para funcionarios y funcionarias municipales, además de realizar cualquier acto que atente contra la dignidad de los funcionarios o funcionarias, el realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el artículo 2 del Código del Trabajo. Ahora, existe también el derecho a defensa, ¿ya? Los funcionarios, y está consagrado en el artículo 88 de la ley 18.833, Estatuto Administrativo para las Municipalidades. Los funcionarios tendrán derecho así, además de ser defendidos, y exigir a la municipalidad a la que pertenezcan que persiga la responsabilidad civil y criminal en este caso, de personas que atenten contra su integridad, ¿ya? Claramente con motivo del ejercicio del desempeño de sus funciones, y que por dicho motivo, por ejemplo, reciban injurias, calumnias o cualquier otro tipo de agresión. Se establece también de qué manera se debe denunciar esto, que es ante el respectivo tribunal por el alcalde de la municipalidad o la alcaldesa, tanto si es afectado el mismo como cualquier otro funcionario, ¿ya? Y siempre se requerirá una solicitud escrita de la persona afectada. ¿Para qué? Para poder iniciar estos procedimientos. Entonces, en resumen, los principios que van a regir la función pública serían probidad, eficiencia y eficacia, mérito, jerarquía, legalidad, responsabilidad, integridad, colaboración y coordinación también, imparcialidad y objetividad, respeto y buen trato a usuarios. Probidad lo estuvimos analizando, entonces vamos a pasar a legalidad. ¿De qué se trata este principio? Principalmente ejercer el poder político, el poder público en este caso, acorde a la ley vigente y dentro del ámbito de atribución de cada autoridad. Si un Estado observa dicho principio, entonces las actuaciones por consecuencia de sus poderes están sometidas a la Constitución y a la ley. No puede haber ningún acto que atente contra una normativa legal vigente, menos actos que sean emanados de órganos o de funcionarios o funcionarias públicas, en particular de la administración del Estado. La imparcialidad. La imparcialidad dice relación con que la administración del Estado debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad. Va vinculado entonces en torno a la legislación y la sustanciación de un procedimiento, tanto en las decisiones que se adopten o también los hechos y fundamentos que se expresan en resoluciones, en decretos o dictámenes y que afecten, por supuesto, en principio, derechos particulares deben estar desde un punto de vista imparcial, ya sea que limiten, restrinjan, priven o perturben algún derecho y ellos también se puedan resolver por recursos administrativos. En definitiva, la imparcialidad tiene que ver con un actuar o un obrar recto, en torno a también la probidad administrativa y un actuar objetivo, respetar entonces así los distintos principios que ya están consagrados. La jerarquía. Los funcionarios de la administración del Estado estarán afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado. Entonces, desde ahí es que deben cumplir fiel y esmeradamente sus obligaciones para con el servicio y, por supuesto, a virtud de su contrato y obedecer órdenes que les imparta el superior jerárquico. Ahora, estas órdenes no son como para los funcionarios que están dentro de la fuerza de orden y seguridad. Las órdenes que imparte nuestro superior jerárquico cuando somos funcionarios o funcionarias públicas no es una obediencia ciega. Por tanto, si nosotras estamos siendo sujetos de alguna orden que atente contra la dignidad, mi integridad física o psíquica o implique la comisión de algún ilícito, yo me debo oponer, debo denunciar correctamente de manera debida y oportuna y no debo entonces dar cumplimiento a alguna instrucción que constituye alguno de los aspectos que ya les mencioné. El mérito. El estatuto administrativo entonces también establece que la carrera funcionaria y en particular la antigüedad y idoneidad de los funcionarios tiene que ver con el mérito, ¿cierto? Con la actividad que vayan desarrollando a través de los años de manera autónoma. El respeto, por supuesto, debe primar en la sinceridad, la buena fe y la lealtad
como condiciones para el correcto desempeño de nuestras funciones. Se espera que siempre se trabaje desde el respeto, también de la buena fe y la confianza que debe existir en ambientes de trabajo, principalmente desde funcionarios públicos, autoridades, integrantes de instituciones, servicios públicos y también de usuarios o usuarias que recurran a nuestros servicios. La responsabilidad, entonces, en torno al derecho de actuar nosotros de manera administrativa, pero no existen espacios de poder que estén exentos de esta vinculación, es decir, nosotros al momento de ser funcionarios y funcionarias públicas o de tentar algún cargo de autoridad, debemos estar sujetos a este estatuto que consagra la responsabilidad de distintos otros aspectos en torno a principios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar sujetos a distintas responsabilidades administrativas, como indicaba, civil, penal. Entonces, nuestros actos claramente que van a tener alguna consecuencia y de lo cual después se nos exija cierto grado de responsabilidad o alguna sanción. La integridad, entonces, tiene que ver con la altura moral, con la rectitud que se espera en torno al funcionario público, la dignidad y la sinceridad en su actuar. Esto también implica otros conceptos afines, entonces, tales como la moralidad, la lealtad, la veracidad, la justicia y observando siempre el derecho positivo, es decir, también la normativa vigente. Eficiencia y eficacia, lo mencionamos hace un momento, el buen trato, trato cuidadoso y diligente hacia los usuarios de servicios públicos, pero también un ambiente de buen trato al momento de la convivencia en torno al ambiente laboral, ¿cierto? Ahora, tenemos que analizar también cuáles son o cuál es la antesala en términos normativos respecto a la ley Carim. Tenemos en primer término la ley 20.607. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque modifica el Código del Trabajo, sanciona prácticas de acoso laboral y en particular también modifica el Estatuto Administrativo. En este caso se agrega la letra L y la letra M, M en particular en este caso, como acoso laboral en los términos que dispone y remite al Código del Trabajo. ¿Bien? Modifica así el Código del Trabajo, sanciones prácticas de acoso laboral y la relevancia de esta modificación es que las relaciones laborales, según establece el artículo 2 del Código del Trabajo, deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Ahora, gracias a diversas ordenanzas y cambios de las leyes vigentes, se ha llegado a determinar cuáles son las conductas que van a constituir entonces acoso laboral. Vamos a ver acá. Entonces, cuando hay una presunción de acoso laboral, vamos entonces con las presunciones o cómo podemos entender cuándo se va a constituir un acto de acoso laboral. Aquí podemos definir que, o se desprende de la ley 20.607, que hay ocurrencia de repetidas acciones entonces en torno al acoso laboral y eso va a ser una presunción. Es decir, cuando hay actos reiterativos de hostigamiento o acoso hacia uno o más trabajadores, puede constituir una presunción de acoso laboral. Presencia de agresión física, sin importar las consecuencias o la gravedad de las lesiones. Cuando se dicen expresiones ultrajantes, injuriosas contra otra persona, se utilizan palabras soez, lenguaje inapropiado, se ataca también o se hace alusión a su raza, religión, orientación sexual, identidad, entre otras. Entonces, las injustificadas amenazas de despido, que son un aspecto importante, también pueden ser consideradas como acoso laboral, así también alusiones a detalles de su vida personal, en particular en ámbitos públicos mientras se está desarrollando trabajo. ¿Cómo define la ley 20.607 el acoso laboral? Como todo aquello que sea contrario a la dignidad de las personas, haciendo también una analogía a lo que se establece, una vinculación con el artículo 2 del Código del Trabajo. Se entiende por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para el afectado el menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique sus oportunidades laborales, ¿cierto? Su situación laboral. Ahora bien, existe otro cuerpo normativo que es la Ley 20.005, la Ley de Acoso Sexual. Esta se crea el 8 de marzo del año 2005 por motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Sus características entonces que se compone de dos tipos de acoso sexual. Por un lado, el acoso vertical, cuando el denunciado es la persona empleadora, pero también el acoso horizontal, cuando estas conductas de acoso sexual se producen entre pares dentro del espacio de trabajo. ¿Cuáles son las modificaciones?
El 16 de enero del año 2003 se modifican distintos artículos de tanto el Código del Trabajo, pero también se hace modificación interna a la norma en el artículo 2 en torno a incorporar el acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual? Entonces, es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de los contextos jurídicos modernos, el acoso sexual se establece como ilegal, y así también lo reconoce Chile. Ahora, ¿cómo puedo yo detectar el acoso sexual? Por ejemplo, cuando yo reciba tocamientos, pellizcos, acorralamientos en los que yo no he consentido, cuando se provoca un acercamiento excesivo no deseado, que te hagan gestos o miradas insinuantes, también insinuadoras, recibir piropos y comentarios sexuales, o que me pidan reiteradamente citas a las que yo me he negado. Ahora, otro aspecto importante es en torno al bien jurídico protegido en todos estos actos. El bien jurídico protegido es la dignidad de las personas, ¿ya? Está establecido en el artículo primero de la Constitución de Política de nuestro Estado. ¿Qué modificaciones hace entonces el Código del Trabajo esta última normativa? Introduce la definición de acoso sexual. La normativa anterior hablaba de acoso laboral. Se incorpora además el procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual. Y se define como el que una persona entonces realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos, por quien los recibe y que amenace o perjudique tanto su situación laboral como su oportunidad en el empleo. Entonces, en virtud del artículo 2 del Código del Trabajo, vinculado con la dignidad de las personas, especifica que es contrario a la dignidad, entre otras conductas, el acoso sexual. Y, entendiéndose por tal, es que la persona entonces realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentido por quien lo recibe, y entonces que tenga estas consecuencias en empleo. ¿Quién puede incurrir en acoso sexual? El empleador o empleadora del sector público o privado, también el trabajador o trabajadora del sector público y tratándose también de un superior o un par afectado. Entonces, reconociendo que existe esta verticalidad u horizontal de las agresiones. ¿Quién puede ser objeto de acoso sexual? También, trabajador o trabajadora del sector público o privado, su par también, y un potencial trabajador del sector público o privado o trabajadora, entonces en este caso, por ejemplo, personas que están haciendo la práctica profesional, algún tipo de pasantía. Requisitos para la aplicabilidad de la norma: existir un requerimiento sexual indebido, ya hecho por un hombre o una mujer o por cualquier medio. Este requerimiento no es consentido, ya volvemos ahí al tema del consentimiento por la persona requerida. Dicho requerimiento debe significar también una amenaza en su situación laboral. Obligaciones de los empleadores a raíz de esto: están obligados a implementar medidas de prevención, entonces en el lugar de trabajo incluye la creación de protocolos también de un actuar frente al que hacer, entonces en torno a una denuncia de acoso sexual. Y debe garantizar igual que los trabajadores y trabajadoras estén en un ambiente libre de acoso, tomar las medidas disciplinarias si es que ello ocurre. ¿Cuál es el procedimiento para las denuncias de este tipo? La ley establece procedimientos para la denuncia de situaciones de acoso sexual que se caracterizan por caracterizar la confidencialidad y la protección de la víctima. Establece también la obligación de investigar las denuncias de manera rápida y efectiva, es decir, con celeridad. ¿Qué modificación se hace a la ley 18.575? Incorpora también que la función pública se ejercerá propendiendo el respeto del derecho de toda persona con ocasión del trabajo y que es súper importante a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso sexual y laboral. Los órganos de la Administración del Estado entonces deben tomar las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reconociendo que no basta con solamente sancionar un acto que es atentatorio contra la dignidad de las personas, sino también se debe prevenir estos actos y también investigar. Modificación al Código del Trabajo, perdón, carácter inclusivo. Entonces, las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato de respeto, libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género. Implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación. Y por último, de este módulo vamos a abordar la prevención y la sensibilización. ¿Por qué es tan importante? Porque esta normativa promueve la capacitación y sensibilización sobre acoso sexual en el trabajo, un aspecto que estaba relegado más bien al aspecto más privado, más íntimo. ¿Y qué busca? Educar a los empleados y a empleadores sobre este tema. ¿Para qué? Para que no tengamos que llegar a la instancia de realizar algún sumario administrativo o una investigación sumaria por actos que atenten contra la dignidad de las personas. Vamos a abordar que debiese contener un protocolo de sanción en el siguiente módulo.